Venimos de una campaña realmente complicada en lo que hace a soja. La cosecha principal perdimos un tercio de la tempranera. Eso significa que más de 1.300.000 toneladas dejaron de entrar a los silos. Eso cuantificado son cerca de 400 millones de dólares que el productor y toda la cascada de la soja y su derrame a la economía nacional dejaron de recibir. Contra eso tenemos una safriña que viene sufriendo ahora también, no por sequía, sino todo lo contrario, por el exceso de lluvia que hace peligrar especialmente la calidad y en algunos lugares ya también algo los rendimientos, así que todavía es incierto el resultado de esta safriña. Tenemos alrededor de 8 millones de toneladas contra 10 millones que habíamos tenido el año pasado. Eso es mucha soja menos que estamos recibiendo, agravado ahora por el nuevo panorama que es los precios internacionales, que han caído sustancialmente por buenas cosechas en Brasil, en Argentina, por buena intención de siembra también en Estados Unidos y también por los problemas que vienen cada vez estando calentando más el mercado mundial entre China y Estados Unidos que no se ponen de acuerdo. Eso ha hecho que la soja haya bajado a niveles históricos de los últimos 11, 12 años. No teníamos los precios que estamos teniendo hoy bajos. Entonces eso hace replantear la ecuación del productor. ¿Se va a plantar? Sí, por supuesto que se va a volver a plantar, pero tenemos que estudiar muy bien y ser muy prudentes en los costos de producción. En el caso mismo de la soja, al mes de abril, el 61% de los envíos fueron a la Argentina, le sigue Rusia, la Unión Europea, Brasil, Turquía, Egipto y varios otros mercados. ¿Por qué se estaba llevando más a la Argentina? Porque la Argentina es el que mejor precio estaba pagando comparado al resto de los países. Con este nuevo decreto que entró en vigencia ayer, implica $9 por tonelada que lastimosamente va a ser pagado por el productor. Si bien es un impuesto a la importación en Argentina, sabemos bien que el productor es siempre el que paga el pato lastimosamente porque esto funciona como un IVA al revés. Entonces, toda esta situación es muy preocupante. El productor ya está bastante endeudado. En números redondos, aproximadamente unos 700 millones de dólares o 750 millones de dólares menos que va a recibir el productor por la caída de precios comparado con el año pasado. Eso hace que más la merma que habíamos tenido de producción, el ingreso menor de divisas que va a tener Paraguay este año en concepto de soja y sus derivados está en torno a 1.100 millones de dólares y es mucho, ya se siente en la economía. No, acá lo que hay que mirar es mundialmente la situación como está. La devaluación acá que está teniendo el guaraní en este momento contra el dólar, si bien está dentro de los marcos que había dictado el Banco Central, la estamos notando un poco más acelerado a las metas que pensaban que se iba a llegar para fin de año, que era 6.400 guaraníes por dólar, prácticamente está ya en ese nivel. En nuestro sector afecta en un porcentaje menor porque es una economía dolarizada prácticamente la del complejo soja y creemos que no está perjudicando tanto como sí el precio internacional y la merma que tuvimos por sequía. Como Capeco estamos rápidamente, tenemos 52 mercados habilitados para la soja, pero sabemos que cuanto más lejos llevamos, más descuento va a haber para el productor. Y por otro lado, con esta situación de Argentina, los otros países también se van a avivar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, como dije al inicio, sumado a la problemática entre Estados Unidos y China, la soja norteamericana está siendo muy barata, está entrando a muchos mercados que Paraguay exporta
Y también la soja brasilera está bastante barata, entonces la situación es muy preocupante, ¿verdad? Al mes de mayo llevamos portadas 3.1 millón de toneladas de soja como grano, unas 1 y algo como aceites y pellets. Entonces estimamos que queda para exportación como grano unas 2 millones de toneladas. O sea, todavía tenemos que ver dónde vamos a ubicar a precios competitivos, porque no es que nos faltan mercados, es ubicar a precios competitivos donde no esos descuentos del mercado no sean traducidos al productor. Entonces, la situación está muy compleja. Como se dice, por el momento no hay vistas de solución. Como Capeco hemos iniciado acciones ante la Cancillería y el Ministerio de Industria y Comercio a fin de que se reúnan inmediatamente con sus pares de Argentina a ver si podemos suspender este decreto, ¿verdad? Ya que muchos de los contratos también se está viendo que están siendo cancelados, contratos para la Argentina. Entonces todo este cóctel no se ve muy bien, pero muchas veces después de la tormenta sale el sol. Así que estamos trabajando para buscar mitigar estos efectos que nos vienen de afuera, pero que impacta directamente en el productor. Bueno, este es un evento tradicional que se hace cada año, organiza la FECOPROD en el sentido de posicionar el inicio de la campaña de trigo, que es un cultivo emblemático para el Paraguay, porque cuando se comenzó hace 50 años todo el mundo decía que no podíamos producir trigo. El trabajo perseverante e inteligente de los investigadores permitió empezar a producir trigo en cantidad y ahora en buena calidad y garantizar la seguridad de que el pan que llega a la mesa de los paraguayos es de trigo genuinamente nacional. Y las perspectivas no son buenas. Estamos con un efecto arrastre de una mala cosecha de soja que dejó sin capital operativo casi a los productores, entonces el trigo se apalanca el aumento de área de siembra en un buen resultado de la soja que hace que el productor siembre más trigo. Si la soja no sale bien, generalmente hay una retracción en la siembra de trigo, el precio no está también con buenas perspectivas, pero el productor tiene que sembrar, tiene que rotar sus chacras y lo está haciendo, lo va a hacer a pesar de las dificultades, va a encarar el desafío con mucha prudencia, pero buscando la mayor eficiencia. El trigo, lamentablemente, creo que vamos a tener menor área que el año pasado, que habíamos repuntado. Este año, por condiciones también climáticas que hemos tenido, no tenemos el material necesario y no tenemos la semilla suficiente como para cubrir más área. Y también la incertidumbre del precio, que en el productor pega mucho. Así que lo que hoy hablaba el presidente de Colonias Unidas es algo que tenemos que sentarnos en la mesa y tratar de llegar a un acuerdo en el precio entre productor y molinos para que de alguna manera ese trigo pueda ser un trigo mejorador, que no tengamos la necesidad de importar, que sigamos siendo autosuficientes. Es algo que lleva muchos años este mejoramiento de trigo, nos ha llevado muchos sacrificios, muchos años, mucho dinero, todo esto, y no lo queremos echar por la borda. Así que sería muy bueno tener herramientas como ser el precio, que puedan cubrir los costos del productor para que se pueda seguir plantando y se pueda aumentar también el área de producción de trigo. El trigo, como
se dijo hoy en el lanzamiento, los precios también están muy bajos. Todavía no tenemos los últimos reportes actualizados de cómo se comportaría el clima, pero se prevén algunas heladas, entonces la situación va a estar complicada. Lo bueno, si querés ver el vaso medio lleno, es de que si a nosotros tenemos esas condiciones agroclimáticas, también las va a sufrir Paraná. Y si eso sucediese, el trigo tendería a subir el precio. Ahora, hay una preocupación por la poca disponibilidad de semillas. Entonces, el productor que a la fecha de hoy ya no adquirió semillas, va a ser muy difícil que consiga semillas. Entonces, también la situación está complicada, pero vamos a ver el vaso medio lleno. O sea, la situación climática también le va a afectar a Brasil. Si logramos mitigar un poco los efectos del clima con las diferentes etapas de cultivo del trigo y algunos cuidados, probablemente los que sembraron trigo van a tener, parecería hasta ahora por lo menos, una mejora en los precios. Por más de que sabemos que el trigo es un producto complicado, que a veces el productor no gana plata, que a veces los que plantan trigo es para la rotación, cuidar los suelos. Procuren plantar, aunque sea algo de trigo, ¿verdad? Porque necesitamos salir del estancamiento que estamos hace más de 5 años. Hace más de 5 años nos pasamos las 800.000 toneladas para exportación. En la medida que pasemos las 1,5 millones, 2 millones de toneladas de producción, se pueden negociar mejores precios para el productor, así como sucedió con el maíz. El maíz era exactamente lo mismo, estábamos muy sujetos a los embates del mercado brasileño. Una vez que hemos pasado las 2 millones de toneladas y nos mantuvimos, ese es otro quit, mantenernos arriba de las 2 millones de toneladas, ahí se pudo en algunos casos negociar mejores precios y tener una presencia en el mercado como sucede con la soja. Así que creo que el productor es inteligente y el productor realmente es un héroe arriesgado, ¿verdad? Entonces vamos a arriesgar un poco por este cultivo tan noble. El maíz podemos hablar de precio y los inconvenientes también que vamos a tener en la comercialización de ese maíz. Sin duda, el precio internacional está acompañando también al de la soja y vamos a tener precios bajos. Ahora, en cuanto a la calidad, en este momento no estamos reportando daños, se está armando la mazorca del maíz, está en plena etapa de llenado de los granos, así que por ahora estas lluvias, en el caso del maíz, han acompañado, contrariamente a lo que está sucediendo con la soja safriña. Y estamos en una racha del mercado internacional de todos los granos, trigo, soja, maíz, en caída. Los conflictos, algunos por problemas de oferta-demanda, otros están muy influenciados por el conflicto comercial China-Estados Unidos, y eso golpea mucho a Paraguay. Paraguay no tiene relación comercial directa con China continental, entonces no estamos pudiendo vender directo sin el castigo de los impuestos que afecta a la bolsa de Chicago, y eso está golpeando fuerte, está haciendo que los números se posicionen muy por debajo de los $300 por tonelada para la soja. Eso castiga mucho los ingresos del productor y va a afectar la próxima campaña agrícola también, porque uno mira los precios del año que viene y no hay ninguna mejoría.
En el país ya está repercutiendo 1.160 millones de dólares menos de ingreso en relación a lo que ingresó el año pasado por la producción de soja. En maíz, en trigo todavía no tenemos dimensionado, pero es mucho dinero, 1.160 millones de dólares menos en nuestra economía. Ese es el software que se siente entre la gente que genera Pirebaí. Los camioneros están con 30 millones de dólares menos en flete, las barcazas no están completando sus cargas para salir con grano. Está dificultando todo, toda la cadena. El mismo productor es un consumidor, sale a comprar televisor, sale a comprar muebles. Este año no lo va a hacer, va a estar más prudente porque no sobró la plata que tenía que sobrar. Este año tuvimos triple complicación, tuvimos caída de precio, estamos con un precio hace 12 años con unos costos muy altos y encima el clima no acompañó. Normalmente si el clima acompaña podemos tener una muy buena cosecha y pelear el tema precio con mayor rendimiento y subir de los números rojos más fácil. Pero si no hay buena producción y no hay buen precio, es difícil salir de los números rojos y tener un sobrante para seguir trabajando. Ya están sintiendo cuánto está el dólar hoy. Si vos mirás el presupuesto general de gasto para este año, el dólar estaba a 7.750, estaba presupuestado. Hoy ya estamos en 6.300. Es decir, esos 1.100 millones de dólares que no entró ya está generando un adicional a la subida del dólar, que también hay problemas con los vecinos y hay una presión externa en relación a eso, pero el que no haya entrado 1.100 millones de dólares a la economía paraguaya golpea también en el tipo de cambio y eso hace que suba ya los productos importados, que se le complique al que tiene una cuota en dólar y es un efecto dominó indeseado, pero que ocurre cuando, y en Paraguay es fácil resumir el tema, un año de mala cosecha, un mal año económico. Bueno, el año pasado tuvimos, la zafra pasada, una muy buena producción, arriba de 10.3 millones de toneladas, de las cuales 5,5 fue exportado como grano y el resto fue exportado como aceites y pellets, a más de lo que se consume internamente. El año pasado de vuelta Argentina pasó a ser el principal destino, seguido por Rusia, la Unión Europea y varios otros mercados. Esta zafra la situación es completamente diferente, los precios están muy deteriorados, estamos $70 abajo de lo que se pagaba a mayo del año pasado. Esto golpea muy fuertemente al productor, que además de haber tenido una merma en su producción, sumado a la baja de los precios internacionales, sumado al problema entre Estados Unidos y China, que parecería que a la fecha no tiene solución, es más, con algunos tweets del presidente Trump, los mercados se han volatilizado más de la cuenta. Y con todo este escenario tuvimos la cerecita, que hace 2 días Argentina quitó un nuevo decreto imponiendo una nueva tasa, que le llaman tasa estadística del 2.5% a todos los productos importados. Esto no solo afecta a la soja paraguaya, sino a cualquier producto, ya sea textiles, cualquier tipo de producto que Paraguay o cualquier otro país exporte a la Argentina. Primero, que se le facilite al que necesita refinanciar su deuda si no va a poder pagar todo este año, que se le dé más plazo. Eso ya el Banco Central generó una resolución que permite flexibilizar la refinanciación. Ahora un trabajo dentro del sector privado entre los bancos y financieras con los deudores. También se necesita desburocratizar y sacarle los excesos de trámite y gasto que hay en muchas gestiones que a veces no son innecesarias, pero que se le está exigiendo al productor. Creo que por ahí, y con una previsibilidad y seguridad jurídica, una garantía de que va a poder trabajar tranquilo en su chacra, le va a dar por lo menos del lado de la seguridad personal y la seguridad jurídica que mayor impulso para encarar los desafíos que vienen, porque son 24 meses muy difíciles lo que tenemos por delante.
La agricultura es uno de los motores de la economía, se está desinflando y hay que apuntalarlo. El Banco Central, evidentemente, así como el Estado, debe tomar los recaudos para, por ejemplo, hacer mayores obras en infraestructura, o sea, mover un poco la economía interna para que ese peso que ocasiona la falta de soja no repercuta, así como hoy lo está haciendo en el resto de los sectores. Ahora, es difícil que podamos hacer mucho más allá, ya que todas estas son causales externas que por más de que nuestra economía ha logrado divorciarse un poco de nuestros pares de Brasil y Argentina, que están peor que nosotros, no nos podemos aislar del mundo, entonces estos embates nos impactan. Lo que hay que buscar es tomar medidas gubernamentales para tratar de mitigar y bajo ningún concepto estar pensando en alzar impuestos. Ante esta tormenta, este escenario tan desventajoso para todos, la peor decisión es aumentar impuestos. Al revés, hay que hacer mover la economía para que el impacto sea más leve. Lo que puedo decir es que estamos pendientes también de las medidas que pueda tomar el gobierno nacional en materia impositiva. Estamos sentados en la mesa, no hemos conseguido el consenso en cuanto a lo que es el IVA agropecuario, así que todavía no se ha presentado por parte del Ejecutivo al Parlamento, pero vamos a seguir ya sea dialogando con el Ejecutivo o ahora que una vez que entre el proyecto al Parlamento, vamos a hablar con las dos cámaras, con todas las comisiones necesarias dentro de las cámaras, para hacer oír nuestra voz, y creemos que es muy inoportuno con esta situación de mercado que tenemos hoy tratar de incrementar el impuesto, que si bien no se llama incrementar en tasas posiblemente, pero sí en una no devolución del IVA que estaría perjudicando directamente al productor, porque los precios se traspasan al productor y esos van a estar recibiendo menos dinero que el año pasado, agravado también por un nuevo impuesto de nuestro principal importador, que es Argentina, unas tasas de estadística del 2,5% que también están afectando nuestro premio. El productor que está cooperativizado tiene un blindaje que no tiene el productor que no está cooperativizado. Su cooperativa, el espíritu solidario que impera en el ambiente cooperativo le ayuda a apalancarse y a enfrentar las dificultades. La propia cooperativa le facilita la refinanciación, la propia cooperativa le facilita la nueva financiación y los insumos para seguir produciendo y pasar el mal momento. La propia cooperativa hace la comercialización más eficiente. Entonces, todo ese hándicap que le da el ser socio de una cooperativa es un plus que tiene el que está organizado, cooperativizado, que no tiene el que está solo. Yo le diría a los productores a no decaer, pero sí, la palabra de orden para estos meses es prudencia. Prudencia al hacer los números, prudencia al gastar, prudencia al invertir y el mayor esfuerzo, como siempre, en tener el trabajo hecho de la mejor manera para tener los mayores rendimientos que nos permitan ir superando las crisis.